Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast, Duelo Tic Tac. Empezamos la sexta temporada, ¿no? Y bueno, para aquellas personas que aún no nos conocen, nosotras somos María García. y Jennifer Niño, el dúo dinámico que está desde hace 6 años ahí pegadas al... Y nada, antes de empezar, queríamos agradecerte, pues nada, que nos acompañes hoy en esta nueva temporada, que ya son 6 temporadas, ¿no? Ya empezamos con la sexta temporada y aunque no es algo que hagamos constantemente como otros podcasters, es algo Exacto. que hacemos con muchísimo amor, amor a la educación y también, cabe decirlo, a la tecnología, ¿no? ¿Cierto, María? To- Totalmente. Aquí estamos tic-tac, que nos encanta, somos unas apasionadas de todo el universo tecnología educativa y creo que ya en estos 6 años, además de aplicaciones y recursos, estamos reflexionando sobre el buen uso, dando orientaciones y sugerencias para tanto los docentes como los estudiantes, ¿no? Que creo que ya últimamente es muy necesario saber cómo usar, ¿no?, la tecnología porque nos abruma. Total, yo creo que esa es una de las palabras que guía todo esto y es que nos abruma la cantidad y el exceso de cosas que hay. Sí, sí. Y bueno, aunque es un poco difícil abarcar todo, nosotras nos hemos siempre sentado en abarcar, digamos, esas bases. Cuando tú tienes buenas bases como docente, yo creo que nos Mm, ayuda mucho a tener una visión más clara de qué es lo que queremos, de qué es lo que totalmente. queremos lograr, ¿no? Ujú. Y hoy, en este primer episodio, en este primer duelo, vamos a sumergirnos en un tema que de cierta manera está revolucionando la manera en la que aprendemos hoy y en la que enseñamos idiomas, porque a pesar de que muchas personas se resistan todavía y no Ujú. quieran tener nada que ver, está, no la vamos a poder quitar. Y bueno, vamos a ver y a mirar cómo podemos trabajar o ver el perfil del alumnado, ¿no? Claro, porque Y como bien dice Jennifer, yo creo que este tema, que ahora no lo va a decir, no quiero hacer spoiler, se parece un poco al tema del móvil cuando comenzó. Bastante, ¿no?, de la sociedad era como un rechazo, pero ya estaba presente en el día a día, ¿no? Y ujú, el tema que vamos a tocar hoy, creo que cada año que pase, más va a estar integrado. Entonces creo que cuanta antes, como ciudadanos, y ya no digo también como docentes y alumnos, que a nosotros en la educación nos toca de lleno, ¿no? Pero es que en el día a mm, día creo que va a estar muy presente el tema que vamos a abordar hoy, la verdad. si el miedo a no tener móvil se llama nomofobia, ¿cómo será Sí, el miedo a no usar la inteligencia artificial? Me pregunto ahora. podemos hacer una propuesta para la RAE. No, Podemos hacer una no, propuesta. agencia, no de inteligencia, no lo sé. Bueno, pero en este primer episodio hemos querido rescatar al principio de toda esta jungla, Ujú, ¿no? Nos faltaba como hilos conductores muy claros que nos ayudaran a los docentes mm, a decir, bueno, este es el camino, por aquí vamos. Y bueno, ya en los últimos meses han empezado a surgir una serie de documentos mm, que toda persona que está involucrada en esto, pues tiene que sí o sí leer, ojear, exprimir, mm, usar chat PDF para sacar las informaciones ujú, más importantes o lo que sea. Y es, pues básicamente, un documento del INTEF, ¿no? Que es como una guía sobre el uso de la IA ujú. en el ámbito educativo. Y hoy vamos a exprimir esa primera parte, que es el perfil del alumnado. Y bueno, para empezar a hablar un poquito de este documento, vamos a empezar con las limitaciones de la IA en el perfil del alumnado, Ujú. Y, ¿no? y bueno, también antes de comenzar, recordad que este documento es totalmente gratuito, lo podéis descargar
desde la web oficial de INTEF, pero que nosotras en la cajita de descripción del episodio pues vamos a tener, pues vamos a facilitar el enlace para que también a la vez que escucháis el episodio o nos veis, que también estamos con los vídeos podcast, pues Ujú, podáis trabajar y sobre todo detectar muchos puntos que vamos a ir mencionando, ¿no? ujú, Además que, como sabéis, ya desde el año pasado, o creo que 2 años, llevamos ya haciendo episodios de inteligencia artificial. Entonces, nos vamos a centrar, como bien ha dicho Jennifer, en el perfil del alumnado para que tanto estudiantes como docentes tengan este tipo de input, ¿no? Para cómo integro la inteligencia artificial, ¿no? Según lo que nosotros nos hemos leído, además de no solamente en este documento, sabéis que ya está la ley de la inteligencia artificial, es decir, que aquí hemos hecho, como decimos, el trabajo para que vosotros luego pues, tengáis pues, muchas claves sobre todo. Y entonces, pues que tenéis ya episodios donde definimos, donde hablamos, donde incluso hacemos duelos con recursos de IA. Así que todo eso lo dejaremos en la cajita de descripción, ¿no? ujú, Y entonces, claro, nosotras, por ejemplo, en esos episodios de inteligencia artificial y en este, sí vamos a hacer hincapié en la oportunidad que nos brinda la inteligencia artificial a la hora de enseñar y en los procesos de adquisición de segundas lenguas y lenguas extranjeras. Pero a la vez que también en todos estos documentos nos advierten, y creo que es bueno, es que exige una responsabilidad para garantizar que este tipo de sistemas, de modelos, pues bueno, beneficie de una forma lo más inclusiva y también equitativa, ¿no? en el aula. Y por eso, claro, nosotras queríamos establecer o definir como un marco en nuestro podcast para que, bueno, a lo largo de estos meses, ¿no? de ya el 2024 y 2025, pues tengamos un ambiente, ¿no? Lo más integrado, por lo menos no va a ser espontáneo, porque trabajar con la inteligencia artificial todo el mundo está testeando, pero que mm, sí ya nos vaya como, no sé, como siendo algo familiar, ¿no? Igual ujú. que entramos en Gmail, pues bueno, pues voy a hablar con un chatbot, ¿no? De inteligencia artificial. Entonces, pues bueno, que mis alumnos sepan cómo funciona también este tipo de software, ¿no? Es decir, que poco a poco creo que por eso es importante hablar de los puntos positivos, pero a la vez también de las limitaciones, ¿no? que nos plantea. Así que Jennifer, si te parece bien, después de esta introducción, pues cuéntanos qué limitaciones, qué peligros, cuál es el lado oculto de la inteligencia artificial. Aquí vamos a poner una música de fondo tenebrosa. Sí, Tum, tum, sí, tum, sí, de cuarto tum. milenio, de cuarto Exactamente. milenio. A ver, una de las cosas, una de las primeras cosas que me viene a la mente y que creo que debemos tener en cuenta, no Ujú, solo con la IA, sino en general con la tecnología, ¿vale? Y es que no todas las personas van a tener el mismo acceso, ¿vale? A la IA, como con otras aplicaciones, empezando con los dispositivos. No todas las personas damos por hecho que todos van a tener un computador, que todos van a tener una buena conexión, que, bueno, ujú, y eso se conecta un poco con lo que ya habíamos hablado hace mucho tiempo y es un concepto que está muy presente y es esa brecha digital, ¿no? Que sí, muy tecnológicos, que sí, muy, pero sigue existiendo y todavía es muy grande. y porcentajes muy altos, ¿eh? Exactamente, ¿no? Decimos lo básico, o sea, no tenemos una buena conexión, una buena tecnología que nos permita aprovechar pues todas estas herramientas. Ujú, Ni siquiera en clase. Ahora lo estoy viendo un poco con mi hijo. Tú piensas, sí, Alemania, el país súper, ¿no? Avanzado en muchas cosas. Y en su clase yo entré y era sentirme un poco en los años 90 todavía, ¿sabes? Hasta hace poco trajeron, pues, una pizarra táctil, ¿no? Pero ujú, antes era tiza y pizarra verde. Entonces, y eso nos plantea un reto muy grande, porque sabemos que tú como oyente, por ejemplo, estás en un contexto que, no sé, otro colega, otra colega, pues no lo tiene. ujú. Es muy diferente.
hay quien tendrá más recursos, otras personas no tanto, ¿vale? Una cosa es trabajar con grupos pequeños, otro con grupos grandes. Cuando trabajas online, tus estudiantes pueden estar todos en un mismo lugar o puede que esté, por ejemplo, Ujú, a mí me pasa este semestre que tengo dos chicos que están matriculados en la universidad, pero que en este momento están en China. Y en China hay muchas páginas, ¿no? Que están ujú. bloqueadas Por las y restricciones. Mm, exacto, entonces era como, bueno, pensar, darle la vuelta a mm. situaciones que normalmente pues ni siquiera te plantearías. Igual que como dijimos, no es lo mismo trabajar con aplicaciones de pago que de software libre. Eso Exactamente. también. ¿Quién las paga? ¿Por qué las paga? ¿Cuánto dinero vamos a invertir en esas herramientas, Mm, no? sí, sí. Sabemos que no es que ganemos muchísimo y eso también pues plantea, a ver, hay que decirlo, no sé, pero Sí, nuestro sector no, no es millonario. millonario nunca, millonarios nunca vamos a ser. Eh, eh, y digamos, si vamos ya, digamos, dejamos un poco la brecha digital atrás y vamos Ujú, a otro punto que me parece súper importante, es la precisión o la calidad con la ujú, que se genera el contenido. Em, a veces, sobre todo tengo, tengo en mi cabeza tantos acrónimos que se me cruzan, el LLM, ujú, ¿no? A veces estas herramientas de creación de textos o corrección de textos, pues pueden, ya sabemos que pueden alucinar, ¿no? Que no ujú, son del todo correctos. Y sobre todo, y esto es aquí a lo que yo, sobre todo nosotras como profes de lengua, debemos ser conscientes, es que no tienen el trasfondo cultural y lingüístico ujú, eh, que pues nosotras tenemos, ¿no? ujú, Porque estas herramientas tienden a generalizar, pero por ejemplo, si yo estoy enseñando a un grupo de estudiantes que procede de tal país, que tiene una edad X, pues es muy difícil, ¿no? ujú, Y tenemos que estar pues muy vigilantes y enseñarle, si estamos hablando sobre todo desde la perspectiva del alumnado, a ujú, revisar y que a ver, esto de decir, no uses la IA para crear tus textos, es simplemente enseñarles estrategias, ujú. sobre todo estrategias para que analicen los productos y piensen un poquito si realmente eso es lo que desean entregar, ¿no? Si esa es la voz que quiere Mm, que los represente, ¿no? totalmente. Y que luego ellos también, al analizar textos que crea la IA, que luego puedan detectar en otros contextos que está la IA. Es decir, que no ¿Mm? está hecho por una persona. Ujú, Entonces, es decir, esto al final, el darle la vuelta a esa limitación es hacerlos como más capaces, más críticos, más mm, originales, porque obviamente estos textos no son originales. Entonces, esa creatividad, ese punto crítico, es lo que hay que darle la vuelta. ¿Qué pasa? Que ujú, es como tú dices, si no estamos atentos, si no estamos, uy, tengo que enseñarle esto porque si no se van a creer que todo es verdad, es lo que ven en internet. mm. Pues es complicado. En Exige este, mucho del docente. Exactamente. En ese momento recuerdo, bueno, de ese episodio que tuvimos con Daniel Casani, ¿no? Ujú, Tuvimos varios aprendizajes. Es sí. eso, o sea, debemos tener miedo de que ya no escriban. Ujú, Sí, si lo dejamos a la deriva, o sea, a su deriva, sí, ¿no? Sí, sí. no, y no si realmente nos tomamos el tiempo de Mm, trabajar con esta exacto. tecnología. Y otro Mm, punto que se me viene a la cabeza ahora, pues es algo que yo en mis formaciones, yo creo que no hay formación de inteligencia artificial que haya dado hasta el momento en la que no mencione este tema, y son los sesgos en los resultados. mm, Y es que como estamos todavía en ese hype, en ese momento de, mm, todavía no nos centramos en ver, bueno, qué respuestas me ha dado, ¿no? ujú, Y si yo sigo a muchas personas que realmente están más capacitadas para enseñar sobre inteligencia artificial y aprendo mucho, y una de las cosas que aprendí sobre los sesgos es que estos modelos toman
respuestas de un grupo reducido, y ese Ujú, grupo reducido normalmente son hombres eh, de Occidente, con determinada edad, con determinadas creencias, con una determinada mentalidad, y que ujú. bueno, si no aprendemos a filtrar eso, ¿no? Y esos sesgos pueden influir en la forma en que nuestro Sí. alumnado recibe esa información y puede limitar la visión de las cosas, ¿no? Y además, por ejemplo, los secos se han visto claramente en las creaciones de inteligencia artificial de las imágenes. Ujú, Es decir, le pueden pedir a la inteligencia artificial que cree, por ejemplo, un aula de diversidad cultural y es A, B y C. total, total. Entonces Yo ahí, estoy haciendo un experimento a largo plazo y tengo unos prompts guardados, ¿no? Para crear imágenes. Y la primera vez que las creé fue creo que en febrero del 2023. ujú, Luego las volví a crear creo que un año después, ¿vale? Un poco para ver qué había pasado. Si, si en ese tiempo la IA pues ya había entendido muchas cosas. Y en algunas imágenes sí, en otras no. O sea, hay cambios, pero tú tienes que ser capaz de reconocerlos y claro. adaptarlos, los prompts, para que realmente Ujú, la IA empiece a ya. tomar esa información. Ujú, Bueno, los voy a probar, no sé, otra vez a principios del próximo año, un poco para comparar, ¿no? claro. Las mismas imágenes, ¿vale? O sea, la IA es una herramienta que nos ofrece muchas posibilidades, pero nada, si no la usamos con cuidado, pues Mm, tenemos que levantar las antenitas, estar muy atentas a los problemas y, pues no podemos garantizarlo al 100%, pero yo creo que si trabajamos y somos pues, mm, conscientes de esa situación, pues poco a poco vamos a equilibrar un poco ujú, esto y no nos vamos a salir o de los miedos, de que nos va a quitar todo, o de nos va a hacer todo, ¿no? ujú. Es encontrar ese punto medio. No sé cómo lo ves. Totalmente. Pues, a ver, junto con lo que mencionas, claro, dentro de esa alerta como profesores, claro, ahora mismo se me ocurre que al principio del episodio hemos estado hablando de la dependencia que existe, no solamente en jóvenes, porque creo que no nos tenemos que centrar en el grupo más de juventud, sino que también aparece en adultos, de que hay una dependencia hacia la tecnología. Entonces, ¿puede aparecer una dependencia hacia la inteligencia artificial? Totalmente. ¿Por qué? Porque si yo veo con los prompts que ha dicho Jennifer, le digo que me cree un correo electrónico, me ha funcionado, pues ¿por qué voy a pensar en el siguiente correo? Vuelvo a recurrir a que me diga la inteligencia artificial que le tengo que contestar a mi jefe, por ejemplo. ¿Qué ocurre aquí? Que claro, que lo que hacemos es no personalizar los mensajes que nosotros vamos a producir, que esto también lo hablamos con Casani. Yo Mm, ya no escribo, no pienso para escribir a otra persona, por tanto no tiene ninguna identidad el mensaje que yo produzco y obviamente eso lo que hace es como reducir las habilidades o las estrategias que tú ya tenías en el campo lingüístico. Ya no mm, hay pragmática porque son mensajes totalmente generales, no hay nada, es decir, no se sabe esa persona de dónde es. Muchas veces por los mensajes sí puedes saber hasta incluso qué variedad del español es, pero claro, la inteligencia artificial no sabe eso. ujú, Entonces me va a dar un mensaje totalmente súper genérico para, yo qué sé, agradecer, por ejemplo, una subida de sueldo a mi jefe. ujú, Entonces no se sabe si a lo mejor es de Colombia como Jennifer, si es andaluza como en mi caso, porque es súper genérico. Entonces, claro, todo eso va a producir una dependencia con la IA, porque me está solucionando la vida. Pero claro, mm, te soluciona la vida sin filtrarlo, ¿no? Y mm, claro, dentro de esto, de que no filtro, la gente olvida lo que también hemos dicho de la seguridad con la inteligencia artificial. ¿Por total. qué? Por todo el tema
de datos, por ejemplo, todo el reconocimiento ya sea facial, de toda la información personal que tú le das. Ujú, Entonces, claro, estamos expuestos a unos riesgos de privacidad que no se sabe hasta cierto punto. Se pueden subir documentos, se pueden subir imágenes, te reformula cualquier documento que tú le facilites. Entonces, ahí tú le estás dando todo el rato información personal que no sabemos, mm. ¿no? Dónde cae, ¿no? Es simplemente tan sencillo como, no sé, hacer un ejemplo y preguntarle a ChatGPT qué sabe de ti. El año pasado lo hice y sabía poco o nada de mí. Este Ujú, año sabe un poco más de mí. claro, Y es tan sencillo como que muchas personas en las formaciones sobre todo no saben que en los ajustes, por ejemplo, de estos programas ese se programa sí. pueden adecuar, Ujú, restringir exacto, que se usen los datos para el totalmente. entrenamiento. O ahora, por ejemplo, en ChatGPT, no sé si ya lo has visto, hay la opción de la memoria, que todavía Ujú, en algunos países todavía no se ha activado. ujú, Entonces, tú estás escribiendo tu prompt y te responde y en una parte superior, ¿no? Aparece memoria. exacto. Es decir, lo que sabe de ti, lo De que... ti. Ujú, Y si vas a la memoria y ves todas las informaciones que tiene de ti, podrás decir, "Puf, esto sí, pero esto no, esto sí". Pero exacto. incluso eso también lo puedes apagar, es decir, Ujú. que no estés recolectando estos datos, ¿no? Pero claro, por eso siempre decimos que dentro de esta formación, de esta competencia digital, tanto en cualquier aplicación como sistemas de IA, yo siempre pongo el ejemplo de cuando te salta lo de seguridad de cookies, y la gente de aceptar todo, y no saben que tú puedes rechazar porque tú tienes tales derechos, etcétera. Pero claro, para eso hay que formarse, y tener conocimiento tanto de lo bueno como de lo malo, porque luego si nos pasa algo, ¿cómo podemos reclamar? ¿Cómo yo puedo, por ejemplo, en el apartado de ajustes, irme a la privacidad, seguridad de ese modelo, ¿no? De esa aplicación? Entonces, Mm. todo esto, pues claro, yo sé que, como hemos dicho antes, abruma, porque parece que todo es malo, pero lo malo, o casi todo lo malo, tiene solución. Entonces, claro, Jennifer, ahora tienes que venir como un flotador a ayudarnos para no hundirnos, porque claro, hay solución para este tipo de riesgos, para este tipo de problemas en nuestros estudiantes, en nuestra aula. Bueno, me estás dando una tarea Pero un hoy, poco titánica, no lo sé, porque no sé si voy a poder hacerlo. Yo creo que en esta silla deberían estar personas que... Pero bueno, vamos a hacer lo mejor que se venga, vamos a pueda desde mi, remangarnos. Ahí, ahí. desde mi... Danos soluciones a la IA. Exactamente. No hablamos de problemas, sino hablamos de retos. Ujú. No hablamos de soluciones como tal, sino hablamos Mm. de estrategias, Muy ¿vale? bien, muy bien. Empecemos por ahí, porque si yo te digo solución, entonces Jennifer me dijo que era una solución. Nos llama Elon Musk, si tenemos soluciones, nos llama. Elon Musk, hey Jennifer, would you like to work for Sí, sí, me? sí. Ahora que, a ver, que antes él criticaba, ¿no? Decía en un par de artículos, llegó a Ujú. decir que ChatGPT, que no, que... Y ahora, pues, ¿por qué? Porque ahora él sacó su versión de la inteligencia Sí, sí, artificial. muy listo. Él es muy listo, el muchacho. Y bueno, cuando hablamos de estrategias o soluciones para estos retos, Ujú, am, hay muchas cosas que se me vienen a la cabeza, pero vamos a ver. Una de ellas es, y aunque parezca tan tonto, es, y es algo que se repite constantemente, es fomentar la autonomía y el pensamiento crítico, pues en el alumnado, ujú, ¿vale? Un ejemplo muy concreto en clase de L es simplemente no crear un texto como si retomamos el ejemplo de antes, sino de, por ejemplo, sentarnos a analizar profundamente una respuesta
y decir por qué sí, por qué no, por qué va bien, por qué no va bien, qué grupo de personas representa ese texto, si me representa a mí, no sé. No se trata solamente de darles herramientas, ¿no? Sino que las usen, enseñarles a pensar y a reflexionar sobre los resultados, ¿vale? Em, Podríamos proponer actividades en las que el alumnado, pues, por ejemplo, use su traductor, ¿no? Basado en la inteligencia artificial, como uno de los que más uso es DeepL, no sé si lo usas también, pero que luego tenga que comparar esa traducción pues con una que ellos mismos han hecho y que puedan detectar errores, analizar estructuras sintácticas, estructuras morfológicas. Por ejemplo, una de las cosas que a mí más me choca cuando estoy creando textos y adaptándolos a diferentes niveles del marco de referencia es que en una a dos me sale eh, el típico uso del gerundio, ¿sabes? A ver, te pongo un ejemplo, no sé. Es importante hacer, ah, es importante hacer esto valorando la necesidad que tienes. Entonces ves que Ujú, ese valorando es un uso del gerundio que normalmente se ve en un B2, ¿no? Y que si tú no lo ves, ¿vale? ujú, Pues será muy, muy difícil. Y así, pues ellos no dependen solo de la herramienta, sino de su capacidad de análisis crítico. Y como estamos aprendiendo un idioma, pues entiendan mejor cómo funciona el idioma y pueden justificar sus correcciones, ¿no? Esto, por ejemplo, si estamos hablando con alumnado en un nivel pues un poco más alto, ujú, pero también incluso en niveles muy bajos podemos enseñar sobre la IA con vocabulario muy sencillo. No necesitan ser expertos en tecnología, pero sí podemos trabajar conceptos básicos para que ellos entiendan, ¿no? Qué significa un prompt? eh, ¿Cómo se les llama a estos? Porque todavía hay muchos conceptos que siguen siendo en inglés, ¿no? ujú, Y que sería bueno pues discutir cómo podríamos llamar esto en español, ujú. funcionan estas herramientas, em, qué es un algoritmo, que lo expliquen en español, por ejemplo, eh, cómo que es un asistente virtual. Podríamos hacer pequeñas investigaciones y pues presentarlas en clase, ¿vale? Y de esa manera pues podemos fomentar el trabajo colaborativo. Yo, por ejemplo, con un grupo de estudiantes de la universidad, que ellos mismos son profesores, es un curso de español para empleados de la universidad, para profesores de otras facultades. Hicimos algo así, ¿no? Como les lancé la pregunta de cómo va a influir la inteligencia artificial en tu trabajo, ¿no? Ujú. Entonces ellos tuvieron que analizar herramientas, presentarlas en clase y hubo una discusión súper, súper interesante porque, por ejemplo, desde mi perspectiva de profe de lengua, pues para mí es muy difícil, no sé, ponerme en los zapatos de uno de ellos es catedrático de telecomunicaciones, ¿no? Ujú. Entonces yo ahí poco, no sé, y en medio de todo ese trabajo, como tener súper presente que cualquier cosa que usemos, pues va a tener o influir en la privacidad del alumnado, Mm, ¿no? Como una de esas reglas de oro será siempre proteger los datos del alumnado, ¿no? exacto. Mm, Y, mm, por ejemplo, conocer plataformas, conocer dónde guardan los datos, si los guardan en mm, Estados Unidos, ¿no? Vamos a tener problemas con la seguridad de datos en Europa, mm. etcétera. Entonces, digamos, ya hay muchas plataformas que ofrecen herramientas de inteligencia artificial y que están en tu país, ¿no? Por ejemplo, aquí en Alemania hay una muy famosa que se llama Fobits, que Ujú, ahí, o sea, puedes estar 100% segura de que protegen los datos de tu alumnado cuando ellos entren a usar las herramientas.
Em, y es un poco cómo gestionan los datos, porque ellos también van a usar la inteligencia artificial fuera, ¿no? Y podemos mirar un poco las políticas pues, de privacidad, ¿no? Sí. Es un poco como centrarse en temas básicos como es, ¿qué son las cookies? Que nos ¿No? aparecen todos los días. Que te molestan tanto la vida. No sé, eso te puede ayudar. O sea, como te digo, no son soluciones, no te voy a solucionar la vida, pero yo creo que son buenas estrategias Sí, para iniciar. sí, sí, totalmente. Además, y claro, con esta estrategia, hablando de riesgo, em, claro, yo sé que, por ejemplo, Jennifer en su web también tiene muchas propuestas didácticas, muchos recursos que siempre yo animo a que visitéis la web de Jennifer porque tiene, la verdad, que un contenido magnífico para todos los niveles y como sabéis, pues van a ser contenidos de calidad, así que echarle un vistazo, porque, por ejemplo, si nosotros tenemos que diseñar, y por eso digo que Jennifer tiene muchísimo en su web, cuando creamos contenido con inteligencia artificial, como hemos mencionado antes, herramientas de creación de imágenes, los propios chatbots, pues ya hay cada vez más investigaciones didácticas de Mm, cómo me está funcionando, de si yo, por ejemplo, lo aplico en clase de inglés, en clase de español, en clase de alemán. Es decir, se va cada vez filtrando más, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces se puede trabajar para ayudar al docente a crear, por ejemplo, materiales, para trabajar vocabulario, gramática con los chatbots, porque obviamente sabemos que los alumnos pues, pueden corregir al propio chatbot, ¿no? Y ya estaríamos integrándolo de una manera didáctica, trabajando contenidos, competencias, pero también hay que tener cuidado de realmente me está sirviendo el integrar el chatbot para trabajar este contenido. Es decir, ujú, también tenemos que plantearnos y no meterlo con calzador porque es la tendencia. Eso tampoco, porque puede que no funcione. No en todos los grupos va a funcionar. Entonces tenemos que filtrarlo y si tenemos alumnos que son proclives a trabajar con tecnología, pues vamos a aprovecharnos y vamos a trabajar con ellos, ¿no? ujú, Y luego también muchas veces que se puede trabajar, yo siempre también lo recalco en las formaciones, todo lo que tiene que ver con análisis de datos. ¿Y a qué me refiero con análisis de datos? Que con la inteligencia artificial muchas veces nos da porcentajes de cualquier cosa. La brecha digital que hemos hablado, ¿no? A ver qué ujú. porcentaje dice que hay de brecha digital en España. ¿Va a ser real? No. Entonces, ¿qué estamos trabajando en cuanto a competencia digital? En la curación de contenido. Ujú, Es decir, ¿los alumnos saben buscar la información en fuentes fiables? ujú, Sí, no. Entonces, si es que no, pues ya, por ejemplo, podemos trabajar para que sepan guardar, por ejemplo, como yo digo, una mochila digital con sitios, es decir, con referencias que sí les van a ayudar, ¿no? Entonces, todo este tema de lo que me dice la inteligencia artificial, pues bueno, pues que trabajemos. No siempre van a ser falacias, pero el hecho de buscar y de validar pues bueno, ya estamos trabajando, ¿vale? En grupo, individual, en todas las modalidades. Es decir, que creo que es bueno, ¿no? Que es positivo. Y entonces, bueno, Jennifer, ya para terminar, porque creo que está siendo ahí un episodio bastante completo, quiero que no nos olvidemos bueno, de cómo se pueden beneficiar el alumnado en el proceso de adquisición de una lengua, de tanto segunda lengua como lengua extranjera, con la inteligencia artificial. Es decir, cómo pueden ellos al final ver esa parte positiva como alumno. Bueno, voy a presentar mi libro. No mentiras. Am, Se me ocurren muchísimas ideas, pero yo creo que una idea clave y que está muy estrechamente relacionada con la lengua, Ujú. ¿no? Son las historias, ¿no? Historias interactivas. Y lo que podemos hacer es hacer propuestas en donde tengamos que crear una historia
Ujú, en grupo. Esto conecta obviamente mucho con el aprendizaje de lenguas porque pues les permite desarrollar mm, creatividad y obviamente practican el idioma de manera contextualizada, ¿no? Pueden dar el input para crear historias, ujú, analizar los resultados, mejorarlos, agregar, quitar, resumir. Y sobre todo, por ejemplo, podemos trabajar la generación de personajes, las imágenes, la generación de escenarios, la generación de ujú, diálogos, ¿no? Que ellos mm, creen los productos y que los pasen por el filtro de la IA, por ejemplo, ujú, para mejorarlos, ujú, no para hacerles el trabajo, sino para mejorarlos. Y, por ejemplo, o que la IA empiece una historia, darle las instrucciones para que la IA empiece una historia específica con unas instrucciones que les damos y que ellos tengan que escribir el resto de la ujú. historia que la IA ha empezado, ¿no? Claro, en este Y sentido sería como si fuera a romper, ¿no?, el hielo, o por lo menos como si fuera el detonante, ¿no?, de empezar a escribir una historia, ¿no? Que muchas veces entiendo, que cuesta, ¿no? Vamos a ujú, escribir una historia, y es como, bueno, ¿y por dónde empiezo, no? En ujú. este sentido, la IA sí la estaríamos utilizando de una manera integrada a lo que vamos a desarrollar, ¿no?, de competencias, etcétera. Exactamente, y analizar, bueno, qué tipo de historia estamos Ujú, creando, una historia de, no sé, ficción, real, ujú, ceñida a determinados parámetros. Podemos incluso, imagínate que se me ocurre, queremos crear una historia con palabras, con muchas palabras esdrújulas. Ese primer proceso de pensar en palabras esdrújulas va a tomar mucho tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí podemos acudir a la IA, regálame 10 palabras esdrújulas, ¿vale? Y con esas palabras, claro, pues creamos nuestra historia, por ejemplo. Y eso lo hace pues más divertido, más sí, dinámico, ¿no? sí, También podemos totalmente. ayudarlos a recibir feedback, ¿no? Ujú, En cuanto a la gramática, ¿no? Entonces, ellos escriben un texto y les ayudamos a crear un prompt en el que les diga, pues bueno, tú eres, asumes el rol de evaluador de textos y vas a corregirme este texto. No me lo vas a mejorar, sino me vas a dar propuestas, vas a marcar las partes del texto que necesiten un cambio ujú, y luego vas a analizar mi segunda versión y así sucesivamente. No ujú, estamos pidiéndole a la IA que nos haga el trabajo, porque lo que queremos al final es, a ver, seguir pensando, seguir siendo ujú, seres humanos. Em, y no sé, como te digo, pues usar un poco el storytelling donde cada estudiante usa o crea una parte de la historia y luego como con un rompecabezas, ¿no? Pues la usan ujú, y luego la pasan por la IA para que la analice. Em, no sé, y ahora sí, si sumamos a esa parte del boceto, le sumamos herramientas como Geniali, como Canva, como Google Slides, donde se puede ya darle un poco más de vida a la ujú, historia que crean y, y se pueden crear historias sobre mm. muchísimos temas, ¿no? Em, Y luego, por ejemplo, en cuanto a lengua, yo sí he probado y la verdad que funciona. Cuando los alumnos crean un texto y se le pide a la inteligencia artificial que lo mejore, los alumnos se tienen que dar cuenta de qué ha mejorado ujú, la inteligencia artificial. ¿Y qué pasa? Que muchas veces ellos no se dan cuenta que el tema de la coherencia, de la puntuación, la ha mejorado. mm, Porque no nos damos cuenta de cómo un texto se puede hacer como más, a lo mejor, formal a un contexto o a otro. Si nosotros tenemos que hacer, no sé, vamos a poner una sintaxis más subordinada, o utilizar el subjetivo, el imperativo, es decir, muchas veces no son conscientes de qué cositas hay en la lengua para ujú, mejorar un texto. Siempre se van mm, como al plano léxico. Sí, ujú, es que ha puesto esta palabra, que seguramente será de nivel
C1, C2, por ejemplo. Ujú. Pero no solamente el léxico, hay más planos en un texto. Entonces, en ese sentido, como ChatGPT yo también hago que no diga que ha corregido, que ha mejorado, los alumnos luego ese plano más pragmático, de coherencia, de cohesión, no son conscientes de que es muy importante en un texto. Y entonces eso, por ejemplo, sí serviría como Ujú. actividad también de nivelada, por supuesto. Nivelada. Sí, sí, sí. Bueno, y bueno, yo creo que todas las herramientas que mencionamos Mm, nos ayudan a fomentar esas narrativas sí, interactivas, ¿no? ujú, Y nos ayudan a integrar la lengua y la tecnología. No sí, sé, sí, totalmente. ¿cómo Y lo ves entonces, tú? claro, y entonces, claro, eso te iba a preguntar, ¿qué reflexión podemos sacar sobre todo lo que hemos hablado hoy, tanto de limitaciones, estrategias, propuestas? ¿Qué podemos sacar de reflexión para que nuestros oyentes luego, pues bueno, interactúen con nosotros y nos comenten qué piensan ellos, ¿no?, de este episodio? Bueno, yo creo que lo primero es como masticar todo lo que y procesar, Mm, ¿no? totalmente. Si hay algo que puedes hacer tú como oyente es hoy mm, buscarte un ratito tranquilo, descargarte el documento de la INTEF y Sí, leértelo. sí, sí, Y nada, totalmente. este pequeño, este episodio ha sido solo una introducción de las enormes posibilidades que tenemos, Sí. pero también de los enormes retos, ¿no? Mm, Lo hemos hablado muchas veces y yo creo que quizá unas personas ya estén muy cansadas de escucharlo, pero mm, con la IA podemos personalizar el aprendizaje, fomentar la creatividad y mm, obviamente mejorar la experiencia, mm, ¿no? Pues no solo para el profesorado, sino también para el alumnado, pero eso necesita un espacio, un tiempo, mm, y esto hay que abordarlo ya o ya, porque si no se va a desbordar y mm, vamos a terminar en un plano educativo con un futuro, no quiero decir negro, pero gris. mm, Tonos, y bueno, como hemos dicho, hemos tomado como punto de partida este documento, ¿no? Del Instituto Nacional de Tecnologías mm, Educativas y de Formación del Profesorado, el INTEF, que aunque obviamente trabaja eh, en un primer grado para España, ¿no? mm, Hay mucho material que se puede rescatar para aplicarlo en otros contextos totalmente. educativos, en otros Mm, países, ¿no? mm, Es un recurso muy, muy valioso. sí. Así que animarte a ti, que nos estás escuchando, a que pues, te tomes el tiempo de leerlo. Y sobre todo eso, que obviamente es un tema muy complejo, que hay mucha información, pero como yo siempre digo, más vale calidad que cantidad. Ujú, Entonces, igual que decimos que el alumnado tiene que curar contenido, nosotros como profesores y formadores también tenemos que hacer ese trabajo. Por tanto, no hay que agobiarse, porque ahora mismo todo el mundo está probando. ujú, Ahora mismo es prueba, error, prueba, error, prueba, error. Nadie está haciendo nada extraordinario. Entonces, hay tiempo para formarse y sobre todo la gente que sí tiene curiosidad en este tema, bienvenidos sean. Esos son al final los que se van a quedar en el barco, porque por muy complicado y muy abrumador que parezca, porque lo mm, es, ujú, sigue teniendo curiosidad, ¿no? De que yo quiero acercarme a mm, mi alumno, que yo sé que tengo que ponerme y actualizarme en este tema. Eso mm, es, al final, esa actitud es la que quiere, ahora mismo yo creo que la ola que vamos a surfear es la clave ahora mismo. ujú. Así que yo la verdad que animo y que obviamente porque comprendo ese agobio, porque ya tenemos muchas cosas, muchas aplicaciones y esto es como más y más y más, esto parece que nunca acaba. Así que la actitud de curiosidad, ya con eso lleva un medio camino hecho, la verdad. Y sobre todo porque este documento yo pienso que es muy importante porque nos da muchas cosas muy masticadas, ¿no? No solamente, Ujú, em, o sea, nos da cosas desde la perspectiva del alumnado, porque ujú, allí se analizan los roles de creadores y consumidores del contenido IA, y ello, ujú, pues,
les ayuda como a resolver tareas, a explorar, a aplicar, Ujú. etcétera, ¿no? Porque son las profesiones un poco del futuro también, ¿no? O sea, ¿cuántas Claro, profesiones relacionadas con la IA todavía no existen que van a existir? Y pues de eso depende, ¿no? totalmente. Eh, sí, y en cuanto al profesorado, el documento nos proporciona pues esa guía, ¿no? De Ujú. cómo podemos facilitar la creación de materiales educativos, la personalización, las Mm. actividades, la evaluación, que es un punto súper, súper importante y que Súper. Mm. agotador, ¿no? Como Mm. profes, pero que ahí nos puede ayudar. O sea, yo no Sí. veo por qué tengo que seguir corrigiendo exámenes de la misma manera que lo hacía hace 20 Mm. años. Si puedo tener 3, 4 horas menos en eso, Ujú. hacerlo bien, aprender a hacerlo bien, y dedicar esas 4 horas en cosas, en propuestas educativas, no sé, en otras Ujú. cosas que quizá pues valgan la pena, ¿no? Mm. Sobre todo que Totalmente. el documento aborda temas éticos, ¿no? Que es muy importante. Ojalá Mm. que en esta temporada vamos a tener un par de invitadas que nos pueden también hablar muchísimo sobre estos temas éticos, Mm. sobre la privacidad y sobre los sesgos que hemos mencionado hoy. Sí, sí, porque son conceptos que saltan todos los días, ¿no? Que hay artículos que nos advierten, ¿no? De la ética de la inteligencia artificial. Pero claro, ¿qué es realmente? Lo primero, la ética, y lo segundo, la ética de la inteligencia artificial, Ujú, ¿no? ujú, De unos modelos y sistemas que son totalmente nuevos, ¿no? mm, Entonces creo que la verdad que en los próximos episodios vamos a abordar este tema de una manera pues muy minuciosa y que creo bueno, que le va a dar luz, ¿no? A algo que vemos todos los días en noticias, pero que realmente no sabemos, ¿no? El por mm, qué importancia tiene en mi vida. mm. También hay muchos documentos ahora de la UNESCO, ¿no? Sí, Sobre la IA, pero yo creo salen que todos los sale años todo. hay uno. Ujú. Y en varios idiomas, ¿no? Sí, Y en varios ámbitos, ¿no? Ámbito ujú, profesional, ámbito educativo, pero yo creo que este documento sí es un buen inicio para el ámbito, sí. ¿no? Está, Y además que, como hemos dicho, aborda tanto para el estudiante, para el docente y luego mm, para la evaluación. mm, Entonces, creo que sí, los puntos clave están. Y entonces todo ese trabajo, pues creo que también pues, hay que agradecer, ¿no? Que ya esté hecho y que nos puede orientar ujú, al final. totalmente. Es como, imagínate comprar, no sé, un aparato súper complicado y que no haya un manual de instrucciones, ¿no? Exacto. Entonces lo recibes Mm. y ahora, ¿qué hago? Eh, no sé. Totalmente. Es como invitarte a ti a revisarlo, a este documento, a revisarlo a profundidad Sí, sí, sí. y nada, a verlo como ese punto de partida. Así que, María, no hemos solucionado el mundo. No, la verdad que no. Un minuto. No, la verdad que no hemos solucionado el mundo, pero bueno, la verdad que me ha encantado el viaje otra vez sobre la IA, la tecnología, desde una manera muy oficial. Así que os animamos siempre a nuestros oyentes a dejarnos cualquier pregunta, suscripción también le agradecemos para seguir creciendo. Ujú. Así que un abrazo muy fuerte, tanto para Jennifer y para todos nuestros oyentes, y nos vemos en el próximo episodio. Así es, María. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.